Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy les traigo el video sobre la realización de este trabajo y como siempre les voy a estar dejando la imagen que utilizamos aquí en la parte derecha del video. Las agujas que utilizamos para este tatuaje fueron 23 RM, 11 RM, 3 RL y 7 RL. Aquí estoy comenzando en la parte de la camisa con la 23 RM. Esta la estoy utilizando en un voltaje de 6.8. Acuérdense que siempre les digo que este voltaje solamente lo tomen como una referencia, ya que el voltaje que ustedes van a necesitar va a depender mucho de la máquina y del tipo de fuente que ustedes estén utilizando. Si ya han visto otros videos anteriores, podrán recordar que normalmente este tipo de aguja lo utilizábamos con un voltaje de 8, pero ahorita estoy utilizando otro tipo de fuente, entonces el voltaje de 8 se me hacía demasiado fuerte para este tipo de máquina. Por eso siempre les recomiendo que vayan probando poco a poco con varios tipos de voltajes hasta que ustedes vayan encontrando con cuál se acomodan mejor. Ahorita en la parte de la camisa lo único que estoy haciendo es con la pura RM, estoy haciendo unos pequeños detalles, en algunas partes relleno un poco más las líneas, en otros simplemente voy poniendo un poco de sombra. En realidad no me preocupo tanto por detallarla tan al 100%, porque pues como es una parte muy oscura, entonces de nada me va a servir detallar tanto. Y yo quiero que lo que más resalte en el tatuaje pues sea el rostro de Earl Sinclair y del bebé. Entonces todo esto lo vamos a estar pasando ahorita un poquito más rápido, y ya en la parte de la cara nos vamos a concentrar un poquito más en explicar bien qué fue lo que hicimos. Antes de continuar con la explicación, me gustaría invitarlos a que se suscriban, dejen su comentario y dejen su pulgar arriba para que de esta manera podamos llegar a más gente. También activen la campanita, ya que hay muchas personas que están suscritas y casi no ven el video. De hecho, la mayor parte de las personas que ven el video son personas que no están suscritas. Así que si te gusta este tipo de contenido, si te gusta este tipo de videos, pues suscríbete, activa la campanita para que siempre que subamos un nuevo video te llegue la notificación. También, como siempre, aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando el link de mi página de Instagram y mi página de Facebook para que puedan ver mucho más trabajos, ya que hay trabajos que no subo aquí a YouTube y pueden ver el proceso rápido ahí en mi página de Instagram. Una vez terminado todo lo que es la parte de la camisa, todos los detalles y las sombras que van en la camisa, voy a comenzar a delinear todo el tatuaje. Normalmente muchos tienen la idea de que el realismo en sí no lleva línea, pero hay trabajos en los que sí es necesario poner un poquito de línea para darle un poquito más de nitidez, aunque yo les recomiendo que no lo delineen con un negro puro, sino que utilicen un tono medio de sombras. Por ejemplo, aquí yo estoy delineando con el tono medio de mis sombras y estoy utilizando la 7RL. Esta 7RL estoy utilizando con un voltaje de 6.1. Nuevamente les voy a repetir, este voltaje que yo les menciono es solamente para que se den una idea de cómo trabajo yo, pero sí es recomendable que ustedes vayan probando con varios voltajes hasta encontrar con cuál se sienten mejor. Aquí lo único que voy a hacer es delinear todo el tatuaje con la 7RL y el tono medio. Esto también lo voy a utilizar para ir haciendo poco a poco las texturas. Si se dan cuenta, ahí las texturas de la parte del brazo ya las hice, y exactamente eso que hice con el brazo lo voy a estar haciendo ahorita con el rostro. Ahorita con la 7RL lo único que voy a hacer es marcar todas las texturas y obviamente los rasgos que definen la expresión y el rostro, como son los ojos, la nariz y la boca, y obviamente todas las texturas. Lo que son los ojos, la nariz y la boca, estas las voy a marcar con el negro puro, con la misma 7RL y con el mismo voltaje.
En cambio, lo que son las texturas, todas las texturas las voy a marcar únicamente con el tono medio de las sombras. Ahí no voy a utilizar el tono negro. Esto lo hago porque no quiero que cuando cicatrice el tatuaje o cuando termine de hacer el tatuaje esas texturas se vean demasiado marcadas y al final le roben presencia a las sombras. Entonces quiero que se vea de una manera sutil y que no se vea como que es más cercano a una caricatura, a un fotorrealismo. Acuérdense que a pesar de que estemos utilizando línea, pues no estamos haciendo una caricatura. Entonces hay que enfocarnos en no hacer tan nítidas las texturas, en no marcarlas tanto. Y para esto yo les recomiendo que utilicen el tono medio de las sombras. De igual manera, si tienen alguna duda en cuanto a los tonos de sombras que se pueden utilizar, tengo un video aquí en el canal de YouTube que ustedes pueden ver, en el que les explico cómo hago las disoluciones de sombras y por qué lo hago de esta manera. Acuérdense que siempre que vayamos a hacer una línea o una sombra hay que aplicar un poco del ungüento. Esto para que nos ayude a limpiar mejor la piel y para que ayude también a que el stencil no se nos borre tan rápido. De preferencia yo les recomiendo que no utilicen vaselina, sino que compren un ungüento que sea especial para el proceso del tatuaje, ya que la vaselina, como está hecho a base de petróleo, puede llegar a ser un poco perjudicial para la cicatrización del tatuaje, tanto durante el proceso como la curación. De hecho, también hay muchas personas que utilizan la vaselina para curarse el tatuaje, y les voy a repetir, esto no es tan recomendable, ya que como es a base de petróleo, pues lo que hace es opacar mucho el tono al tatuaje. Entonces yo les recomiendo que en lugar de usar vaselina para el proceso, utilicen algún ungüento que sea específicamente para el tatuaje. Aquí esta pequeña parte de la boca la estoy rellenando con la 7RL, ya que al no ser un espacio tan grande, pues se me facilita rellenarlo con este tipo de aguja. Appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life. Aquí voy a seguir con toda la textura del rostro, y acuérdense que esto lo estamos haciendo con la 7RL y el tono medio. Después de terminar todas las texturas, acuérdense que vamos a comenzar a aplicar las sombras. Entonces ahorita no se preocupen tanto por el volumen. Lo que estamos haciendo ahorita es solamente la textura y los detalles, y al final con toda la sombra vamos a conseguir el volumen y el contraste. Traten de que este procedimiento sea muy superficial. Traten de no encajar tanto la aguja para no lastimar de más la piel, ya que acuérdense que sobre esto vamos a comenzar a poner las sombras y no nos va a ayudar en nada si lastimamos la piel o si encajamos demasiado la aguja. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring.
My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody. Una vez terminado toda la parte de las texturas, tanto del rostro como de los brazos, voy a comenzar a aplicar las sombras para comenzar a generar el volumen y el contraste en el tatuaje. Esto lo estoy haciendo con la 11RM y aquí estoy utilizando un voltaje de 6.8. Toda la capa general que estoy dando en este momento es con el tono más claro de las sombras. Si se dan cuenta, a pesar de que es un tono muy claro, se llega a ver en la piel. Este tono solamente tiene 2 gotas de tinta y todo lo demás está rellenado con agua destilada. Y aquí poco a poco voy a ir generando los volúmenes y con esa misma Magnum voy a ir reforzando algunas texturas. Si se dan cuenta, cuando utilizo la aguja de una manera vertical, de una manera inclinada, es porque estoy reafirmando o haciendo algunas texturas que son un poquito más claras. Entonces, como no quiero que queden tan marcadas, no las voy a hacer con RL, no las voy a hacer con línea. Las voy a hacer mejor con la RM para que queden un poquito más difuminadas. Toda la parte de las sombras las hice con la misma 11RM. Aquí no utilicé ninguna aguja más grande. Acuérdense que yo les recomiendo que para hacer un buen difuminado en cuanto a sus sombras, utilicen un voltaje relativamente alto en su máquina o en su fuente y que vayan muy suave con la mano. De esta manera, al ir demasiado fuerte la máquina, van a poder inyectar mejor la tinta, pero al ustedes ir muy suave con la mano, pues van a lograr un mejor degradado. Esto va a hacer que la sombra no se vea toda aruñada con rayones y se vea un poquito más integrada, un poquito más difuminada. Si se dan cuenta, muchas de las texturas que había hecho previamente con la 7RL las voy reafirmando poco a poco con la misma RM. La RM a mí en lo personal me gusta mucho para sombras, pero si ustedes se acomodan más con la Magnum, pues pueden cambiarla sin ningún problema. De igual manera, si ustedes se acomodan con alguna medida más grande, pues pueden utilizarlo también sin ningún problema. Acuérdense que aquí las medidas de aguja que yo les doy, tanto las agujas como los voltajes, es solamente para que tengan una idea de la manera en que yo trabajo, pero no es forzosamente que tengan que utilizar este tipo de agujas para hacer el mismo trabajo. Ya esto va a depender de con qué se acomoden ustedes o con qué trabajen mejor. Aquí toda esta zona de la parte de izquierda, como es demasiado oscura, no voy a comenzar con el tono medio de las sombras porque sería lastimar la piel innecesariamente. Entonces lo que hice fue sombrear directamente con el negro puro. Acuérdense que para hacer una sombra oscura con el negro puro, lo único que debemos hacer
es pasar la aguja de una manera más superficial, como si estuviéramos haciendo sombra y no como un relleno sólido. De esta manera vamos a conseguir una sombra muy oscura, pero sin llegar completamente al negro puro. Yo les recomiendo que cuando sea así, cuando ya tienen una zona identificada que es muy oscura, ahí no pasen el tono medio ni el tono claro para abrir el poro, ya que solamente estarían lastimando la piel de manera innecesaria. Aquí sí es necesario irnos directamente con el tono más oscuro. Acuérdense que para que el trabajo cicatrice bien, siempre es importante cuidar mucho la piel y cuidar de no lastimarla. De esta manera nuestro trabajo va a cicatrizar de la mejor manera y pues obviamente se va a ver mejor. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. my whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. Acuérdense de aquí en las partes más pequeñas utilizar la aguja un poco más inclinada para lograr dar bien los detalles sin pasarnos del lugar en el que queremos aplicar las sombras. Les voy a repetir, estas medidas de agujas es comúnmente con las que me acomodo más para trabajar. Pero si a ustedes se les hace más difícil sombrear una zona pequeña con una aguja un poco grandecita como esta, pues pueden utilizar sin problemas una 9 o una medida más pequeña de RM o Magnum. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. I just wanna be great. Y una vez terminado todo el rostro, ya solamente faltándonos los detalles en blancos, obviamente eso los pondremos al final. Acuérdense que el blanco siempre va al final, ya que como es un color muy claro, se mancha muy fácilmente. Entonces siempre lo vamos a aplicar al final.
Y ahora con la 3RL y el mismo tono medio vamos a comenzar a delinear todo lo que es la parte del bebé. Aquí estoy utilizando de igual manera el tono medio y estoy utilizando un voltaje de 5.8 con la 3RL. Vamos a estar haciendo básicamente lo mismo que hicimos con el papá. Vamos a alinear todo y posteriormente comenzaremos a poner las sombras. La ventaja aquí de que como el bebé, el rostro es más liso, no tiene texturas, entonces no habrá la necesidad de texturizar tanto con la 3RL, sino solamente hacer el contorno. Y ya con la 11RM vamos a comenzar a dar el volumen. Ahorita vamos a delinear todo, pero acuérdense de que lo estamos delineando con el tono medio, no con el tono negro, ya que cuando cicatrice no queremos que esas líneas se vean tan marcadas. Esto solamente nos va a ayudar a delimitar todo el contorno del tatuaje y que al final no se vaya a borrar o no se vayan a perder algunos detalles. Pero pues tampoco queremos que cicatrice tan nítido, tan intenso. Entonces por eso recomiendo hacerlo con la 3RL para que sea una línea, por así decirlo, delgada, y con el tono medio para que sea un tono más claro. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. my whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story.
I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. Y aquí en la parte del rostro voy a comenzar como siempre con el tono más claro de las sombras. Aquí sigo con la 11RM. Acuérdense siempre de comenzar por el tono más claro, ya que esto nos va a ayudar a conseguir un mejor degradado. En el tatuaje siempre es importante también utilizar un tono claro, ya que este es el que nos va a ayudar a generar el contraste. Acuérdense de no saturar siempre todo con un tono muy oscuro, ya que si todos nuestros tonos son los mismos o todos los tonos se ven demasiado parejos, pues vamos a perder lo que es el contraste. Entonces acuérdense de que el tono claro es muy importante, es el que nos va a ayudar a generar el contraste. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. Ya una vez que hayamos saturado con el tono más claro de nuestras sombras, con el tono medio vamos a comenzar a reafirmar el volumen y las zonas más oscuras. Si se dan cuenta, aquí como primero aplicamos el tono más claro de las sombras, ahora al aplicar el tono medio hace que se vea una mejor transición en cuanto a los tonos y que los tonos no se vean cortados. Por eso es importante siempre comenzar por el tono más claro. Otra de las razones por las que es muy importante comenzar por el tono claro es que si llegáramos a pasarnos, llegara a faltar más oscuridad o más intensidad en cuanto al tono, sin ningún problema vamos a poder matizarla. Pero en cambio, si nosotros comenzáramos sombreando con un tono oscuro,
Si nos llegáramos a pasar, pues ya no podríamos aclarar esa zona. Entonces siempre es recomendable comenzar con los tonos más claros. Esa parte roja que marqué con el plumón es para delimitar hasta dónde va a terminar las sombras que voy a poner por el exterior del tatuaje. Estas sombras me van a ayudar a generar un poquito más de contraste y que el trabajo resalte un poquito más. Lo que voy a hacer aquí, como la parte del papá es muy oscura, voy a comenzar con las sombras muy oscuras y poco a poco las voy a ir degradando hacia adentro, hacia donde empieza el brazo del papá. Esto para generar un poco más de contraste. Si se dan cuenta, ahorita que empieza a oscurecer toda esa parte roja que se va a ir marcada con el plumón, se va a comenzar a ver un poquito más el contraste con los tonos claros. Make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. Si se dan cuenta, no sé si lo alcanzan a ver ahí, pero ya se llega a ver un poquito mejor el contraste entre las sombras que está afuera y el brazo de donde empieza el papá. Lo que voy a hacer ahora es delinear con blanco y hacer un pequeño relleno hacia afuera de blanco para levantar un poco más el contraste. Se dan cuenta, poco a poco en esa zona va a aparecer como que el tatuaje brilla un poquito, pero es precisamente por ese blanco que vamos a colocar ahorita, que es el que nos va a ayudar a generar un poquito más de contraste. Esto mismo que hice de este lado lo voy a estar haciendo del otro lado. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Y bueno, ya ahorita estaría colocando los últimos detalles en blanco y prácticamente así estaríamos terminando el trabajo. Espero que les haya gustado, sobre todo que les haya servido. No olviden suscribirse y comentar aquí abajito qué les pareció el video. De igual manera, si tienen alguna duda, déjenmela aquí abajito en los comentarios. Y no olviden compartir el video para que podamos llegar a más personas. Los veo en el próximo video. Cuídense mucho y bye.